Posteriormente, pues de la semiología pasamos a la patología clínica, que estudia la evolución de la enfermedad en el tiempo, y la patología especial, que tiene que ver con la patología médica y la patología quirúrgica. También la vamos a ver posteriormente en el hospital. La nosografía, por otro lado, se encarga de esto, de relación con la patología médica, de sistematiza y clasifica los nombres de las diferentes enfermedades. El individuo tiene lupus, este tiene artritis reumatoidea, todo ese tipo de patologías, son solo ejemplos, ¿no? Y lo que recorre toda esta, digamos, todo este camino de la patología es la patología general y la nosología. La nosología y la nosografía prácticamente son casi iguales. Es la disciplina central de la teoría médica que constituye los conocimientos necesarios para la comprensión racional de la enfermedad. Todo esto permite la comprensión racional de la enfermedad y están las grandes síntesis. Tiene que ver con las causas, mecanismos, alteraciones estructurales, función, manifestaciones, evolución, formas de reconocerlas y tratarlas. Tratarlas muy importante. Yo creo que una de las ramas más importantes que ustedes terminan aquí en este instituto, el paso siguiente de la farmacología. Es muy, muy importante la disciplina de la farmacología. Resumiendo, patología general y fisiopatología tiene que ver con la etiología y la patología general, puestas fundamentales ante la agresión de los agentes patológicos, cambios morfológicos y funcionales, ya te dice énfasis en eso, en el curso de un proceso patológico. ¿Okay? Entonces, la fisiopatología tiene que ver con los mecanismos de producción de la enfermedad. Pocas palabras, mejor presentado. El otro concepto que es importante en medicina, y bueno, se en estadística, pero vale la pena recalcar, es lo que se llama normalidad. Normalidad desde el punto de vista biológico es un criterio estadístico, lo normal equivale al promedio y tiene un carácter mensurable. Se puede medir. En una población es lo más frecuente y se grafica en forma de curva de Gauss. Esta campana de Gauss tiene el promedio cuando la campana de Gauss es simétrica. Yo vi una estadística. Cuando la campana de Gauss es simétrica, cuando es cerrada, eso no lo explica. Es simétrica cuando las tres medidas de tendencia central coinciden: mediana, moda y promedio, o medio, ahí medio. ¿Okay? Cuando las tres coinciden, es simétrica la campana. Si la campana está cerrada, es decir, que no tiene una forma simétrica, es porque alguna de las medidas de tendencia central son diferencias. ¿Okay? ¿Qué es la moda? El valor que más se repite. Y la mediana, una sola persona que es el que divide la campana en 50% y 50% y no necesariamente es simétrico. ¿Okay? Y la del promedio es la medida donde está todo el centro de la campana. ¿Okay? La depresión estándar, fíjense que va de 68, 95 a 99%. Entonces, fíjense, lo que más se usa en medicina, en la ciencia biológica, es dos desviaciones estándar a diferencia
de los datos. Cuando queda 2,5% de un lado y 2,5% del otro. Pero esto es lo que más se usa en medicina, 95%. Todas las reacciones estándar por encima y por debajo del otro. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, cómo cambian los valores normales en el tiempo. Fíjense, el valor normal de colesterol en sangre para el año 1966, debido al Facebook, Vallequeno y de Salud, era de 150 a 250 miligramos por decilitro. Y ahora, para el 2006, y ahora más recientemente incluso hay valores hasta menores que estos, el valor ha ido bajando de 120 a 200 miligramos por decilitro, ¿okay? Siempre y cuando el perfil de lipoproteína sea normal. Lo mismo ha ocurrido con muchas variables. Por un ejemplo, este cambio es debido al estudio longitudinal o de cortes. ¿Okay? Estos cambios han resultado a través de eso. Ahora, ¿qué significa que el valor de lipoproteína sea normal? O sea, esté dentro de valores que no conducen a daño patológico. Por ejemplo, ustedes pueden tener 250 de colesterol total, pero tienen 80 de HDL. Ustedes, ese valor está perfecto, no lo tratan. ¿Está claro? Porque al saber que la HDL es protectora, entonces uno lo toma, que lo tiene que restar del total para saber cuánto es LDL y cuánto es LDL. ¿Pero claro? O sea que hay una parte de la lipoproteína que es protectora. Bueno, entonces eso cambia. Entonces, ¿qué son los estudios de corte? Son estudios longitudinales, otro estudio de proyección, estudios de incidencia. El estudio por el cual muchos de estos valores han ido bajando es a través de un estudio que se llama el estudio de Framingham, que era una población, porque una de las condiciones para que se puedan hacer los estudios de corte es que la población sea más o menos estable, o sea, que no haya variaciones importantes o migración dentro del estudio poblacional que uno está haciendo. ¿Pero claro? Bien. Entonces, bueno, fíjense que es un estudio epidemiológico observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. Es decir, es muy importante el estudio de corte porque significa el estudio de la variable en el tiempo. ¿Okay? Entonces, no es transversal, sino un seguimiento que uno le hace al paciente o a la variable que uno quiere estudiar a lo largo del tiempo. Entonces, este es uno de los conceptos que al principio siempre tienen que tener presente y lo van a oír hasta decir que es el concepto de homeostasis. Homeostasis, que fue acuñado originalmente por Claude Bernard, el creador de la medicina experimental, que habló o presentó a la medicina experimental como una disciplina importante para el estudio de los cambios fisiopatológicos. ¿Okay? Fíjense que es interesante la vida de Claude Bernard, porque él era una persona él quería ser escritor y escribió una novela y tal, qué sé yo, pero alguien le escribió que no iba a llegar a ningún lado escribiendo novelas. Entonces, él agarró y se metió en la facultad de medicina. Estaba en Lyon y después se fue a París a estudiar. Y resulta que se convirtió en, bueno, tuvo maestros muy importantes y eso me estimularon a él la idea de estudiar desde el punto de vista experimental, ¿verdad? Creo que era Magendie. Magendie era el que más lo estimuló.
Porque Allende hacía hipótesis y después al día siguiente esa hipótesis trataba de demostrar, eso está en Wikipedia, pero como ustedes no van a leer nada de eso, la idea es que se estimulen su mente también con este tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, Allende hacía una hipótesis y al día siguiente la hipótesis no resultaba y él se echaba a reír. ¿Okay? O sea, él lo que hacía era acumular conocimiento a través de ensayo y error, hipótesis y demostraciones de la verdad. Y eso lo captó Claude Bernard. ¿Okay? Y bueno, él estudió un término de homeostasis que significa mantener la constancia del medio interno. ¿Okay? No es un equilibrio, porque el equilibrio no cambia para ningún lado. Es mecanismos activos para lograr mantener la constancia del medio interno. Es decir, las concentraciones de potasio y de sodio deben ser mantenidas dentro de niveles normales. ¿Okay? Y eso requiere que cualquier desequilibrio, cualquier alteración de la homeostasis de esos iones haga que la célula tenga que reponer eso a su nivel normal. Si no ocurre, aparece ¿qué? La enfermedad. ¿Okay? Bueno, y la enfermedad comienza a nivel celular. Lo que pasa es que no estamos en condiciones. Ha ido evolucionando las condiciones para hacer estudios a nivel celular. Pero hasta hace unos años no podíamos saber exactamente qué alteraciones había en la célula que podrían hacer que se alterara o apareciera la enfermedad. Ahora tenemos la técnica patológica, la genética, una cantidad de cosas. El otro que es importante en la historia de la homeostasis es Walter Bradford Campbell, fisiólogo estadounidense que definió el concepto de homeostasis como la tendencia general de todo organismo a restablecer su equilibrio interno. Es decir, pero no el equilibrio entendido como que lo que está de un lado es igual al otro lado, sino es que la variable fisiológica no pueden cambiar bruscamente. ¿Okay? Bien. Y el otro que es importante en todo este estudio de la evolución de la homeostasis es Kurt Richter, que fue el descubridor de los ritmos circadianos. Cómo funciona el hipotálamo, todos los mecanismos de regulación hipotalámico, hipotálamo suprarrenal, hipotálamo con tiroides, etc. Por eso los traigo porque son importantes en la historia de la medicina. El otro concepto que también quiero que recuerden es fuerza de reserva. Fíjense que la fuerza de reserva depende de tres factores: de la hiperplasia, de la hipertrofia y del aumento de la velocidad de las reacciones enzimáticas. ¿Okay? ¿Por qué entienden ustedes por fuerza de reserva en relación con la hiperplasia? Primero tienen que saber qué es fuerza de reserva. ¿Ok? Entonces, fíjense, tolerancia a la glucosa. Fíjense, partimos de unos valores que alrededor de 70 miligramos por decilitro, le damos una sobrecarga de glucosa y tiene que volver a valores normales, más o menos a la 2 horas. ¿Ok? Según ese ejemplo, ¿qué es para ustedes la fuerza de reserva? Porque es que las cosas no es que yo las diga, sino que ustedes la entiendan y la deduzcan. Si no, eso no les queda. Y eso es importante para el momento en que estudien. ¿Ok? Porque cuando ustedes estudien, si no entienden lo que es, y van a repetir como loco, y se les hace una pregunta de razonamiento, ustedes no van a estar en condiciones de responderla. ¿Ok? Entonces, según esto, ¿qué les parece a ustedes que es la fuerza? Y en base a estas tres cosas que están aquí, ¿qué puede ser la fuerza de reserva?
pero la fuerza de reserva. Fíjense que el mismo nombre se lo dice. Ajá, vamos a ver. Bueno, puede ser una fuerza que se guarda justamente para un momento de estrés metabólico que el cuerpo no necesita. Ajá, ¿y cómo se manifiesta eso, por ejemplo, con hiperplasia? Bueno, porque la hiperplasia al tener más células, pero es también algo que tiene que ver con el corazón y la plasia, que hay personas que necesitaban, o por ejemplo, deportistas de nivel mayor. Pero eso no es, bueno, eso es más que todo hipertrofia, pero los términos más o menos están relacionados. Hipertrofia es cuando aumenta el tamaño de la célula, hiperplasia es cuando aumenta el número de células, ¿correcto? Y bueno, las reacciones enzimáticas se activan en la medida que tú necesites metabolizar esa glucosa, ¿correcto? Pero ella estaba cerca porque en la hipertrofia cardíaca, ¿okay?, es un mecanismo de compensación para lograr mantener el gasto cardíaco. ¿Okay? Entonces, cuando el individuo necesita hacer un esfuerzo, se activan más sarcómeras. Entonces hace uso de su fuerza de reserva. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y por ejemplo, cuando el riñón tiene, no me acuerdo, pero tomen ustedes que el riñón tiene 100.000 nefronas. Todas las nefronas no están trabajando, pero si ustedes toman mucha agua, se activan el resto de las nefronas que están descansando. Entonces están activando en la fuerza de reserva. Aquí en este caso, su fuerza de reserva es la cantidad de insulina que ustedes pueden liberar para metabolizar esa sobrecarga de glucosa. ¿Quedó claro? Por eso yo pregunto más que tratar de explicarles. Es mejor que ustedes contesten o traten de entender los conceptos. ¿Ok? Bien. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense, la fuerza de reserva se utiliza en actividad basal. Es decir, cuando aumenta la actividad basal, en rojo, la fuerza de reserva es en azul, a medida que aumenta la actividad basal, ¿okay?, se hace uso de la fuerza de reserva. Ahora, ¿cómo creen ustedes que está la fuerza de reserva en un niño, en un joven y en un viejo? ¿Quién es? El niño la tiene disminuida. Bueno, sí o no. Ya vamos, no, porque ya los órganos están funcionando, ¿no? En un joven está en la mitad del camino y un viejo ha agotado su fuerza de reserva porque hay un deterioro progresivo por la vejez. ¿Entienden por qué el concepto es importante entenderlo? Y eso es lo que trato yo de representar en este gráfico que está aquí. Ok, fíjense cómo para poder mantener la homeostasis tienen que hacer uso de la fuerza de reserva. ¿Quedó claro? Y a medida que se acaba con la edad, que se acaba la fuerza de reserva, es más difícil mantener la homeostasis, por eso que los viejos se enferman. ¿Está claro? Ok. Bueno, esto es un poco, ninguno lo saqué de internet, porque me gustó, pero esto es un poco de precipicio, no sé. Es decir, es un poco escandaloso. Claro, al final todo terminamos en el cuerpo. ¿Verdad? Hay otro concepto que yo no lo había incluido en las clases anteriores, creo que el año pasado por primera vez, que se llama hormesis. Ese es un término que es más, es más de la farmacología, pero se puede utilizar igual, y les voy a dejar iba a utilizar el término tarea, pero las tareas son así como bachillerato, un encargo, algo que ustedes tengan que
real, ¿entiendes? Eso es lo que pretendo hacer. Cada vez que el término mesis significa poner en movimiento o impulsar desde el punto de vista de la etimología de la palabra. Fíjense aquí, por meses, término utilizado en toxicología para referirse a una respuesta bifásica producida por bajas dosis estimulatorias y altas dosis inhibitorias. ¿Okay? Este señor cada vez es el papá de los helados. ¿Y qué se sabe de él? ¿Okay? Búsquense el nombre de él cada vez y van a ver que hay cantidad. Él ha establecido la hormesis para múltiples drogas que se utilizan en clínica. ¿Okay? Y otra forma de definirlo es la misma dosis necesaria para ejercer un efecto de ejecución. En biología y medicina, hormesis es definida como una respuesta adaptativa de las células y o organismos con estrés moderado, usualmente intermitente. Ustedes tienen que ser intermitentes. ¿Okay? Y el ejemplo está aquí. Fíjense, hay una respuesta, ¿verdad? Y aquí están las dosis. A medida que aumentan las dosis, hay una parte que es beneficiosa, que es verde, y una parte que ya es deleteria o dañina, que está en rojo. ¿Okay? Entonces hay que alcanzar el efecto hormético para las drogas. No, ustedes tienen que tener el concepto de su mente. Ejemplos de hormesis son, por ejemplo, el ejercicio. No voy a ponerles todos los ejemplos, pero por lo menos el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio por primera vez, tiene tiempo que no lo hace y empieza a hacer ejercicio, uno siente dolor muscular, cansancio, etc. Pero si ese mismo ejercicio lo hace todos los días, llega un momento en que llegan a su casa tranquilitos, sin problemas, sin cansancio, sin dolor muscular. Ahí ha habido un efecto hormético, donde el organismo se adapta a ese estrés. Bueno, algunos ahorita con aumento de temperatura, otros prácticamente lo mismo. ¿Cómo responderían ustedes? Ya vamos a ver calor y frío. ¿Cómo responderían desde el punto de vista hormético a un aumento de temperatura? Con la sudoración. ¿Entiendes? O sea, esos son mecanismos. Por ejemplo, ¿saben cuál es? Aquí hay un mecanismo hormético, la deacetilación. Es importante la deacetilación. ¿En qué forma? ¿Lo aumenta o lo disminuye? ¿Aumenta la replicación del ADN? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Usted dirá por ese cuadrante. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Ajá. ¿Y cuál es el mecanismo contrario a la deacetilación? ¿Ah? Vivo, ¿no? Vivo, esto es como cuando el virus hay un virus que se mete en el ADN y no sale del virus. El virus es el de esto. ¿Y cómo se llama el virus? El Epstein-Barr es un virus raro. Y agregamos un poquito la clase. Que es un virus que puede producir cáncer en algunos sitios, no en todas partes, que es el cáncer de nasofarina, ¿no? Pero puede producir cáncer en el DNA y quedarse ahí para siempre. Y puede desencadenar una cantidad de enfermedades, autoenfermedades. Yo digo que hay que tener cuidado así. Bueno, entonces fíjense el caso de la acetilasa, que es un mecanismo por el cual ustedes tienen que reprimir el DNA. ¿Cómo se llama?
llama ese fenómeno por el cual se desreprime el DNA y no depende de factores intrínsecos del ADN. ¿Sí? Esa célula dio la gana de dividirse, no puede hacer nada, tiene que hacerlo, recibe señales, pero hay una condición en la cual ese DNA también se expresa y no es por razones de estímulos internos. Ahora yo no podría hacer el otro procedimiento por el que actúa la acetilasa. La epigenética. Los factores externos hacen que se activen las acetilasa y se expresa el DNA. ¿Quedó claro? ¿Ven por qué las cosas que estudiaron antes sirven ahora? Y les van a servir toda la vida. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, estos factores son importantes, este sobre todo para la inflamación, este para la defensa transcripción, para la defensa contra agentes oxidantes, ¿ok? Citoprotectora, crecimiento de antioxidantes y toxificación. Esta de la detoxificación de drogas por fase 2 la van a ver con el doctor Leto Trejo el día lunes. ¿Ok? Es un mecanismo de toxicidad por los mecanismos de detoxificación también se recomiendan, sirven para detoxificar. Y activan los tipos de efectos beneficiosos, contrarrestan el estrés Einstein, pero se parece, supongo que habrá estado en estrés también. No se ve bien la lámina, pero estos son estrés, el estrés del ejercicio, el estrés producido por ciertos alimentos, bueno, efectos beneficiosos de ellos, preguntar, producido por drogas, bueno, la lámina la podemos buscar aquí. Y esto es casi siempre termino la clase, esta clase es relativamente corta, menos que haya termino siempre con esta mano. La aspiración de un estudiante de medicina debe ser buen clínico, está claro. Realizar una medicina científica en el plano del conocimiento antropológico y en cuanto a la relación con el enfermo como persona, y ética en cuanto a los comportamientos morales, individuales y de servicio a las necesidades de la sociedad. Incluye casi como la definición de salud. ¿Okay? No sé si vamos a enganchar una vez con sí, ¿verdad? Pero, ¿ah? No, todavía no he ido a ver un paciente. Una de las cosas éticas que uno no debe hacer es sentarse en la cama del paciente. Uno lo regañaba y se pide a él. Entonces, ahorita se pasaran a él. Creo que sí, gente muy ortodoxa. Y por último, está esta referencia que esto lo pueden buscar. Se lo iba a dejar encargado. ¿Qué diferencia habrá entre homeostasis y hormesis? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Ok? Ese es su tarea. No pensé en tarea, pero... Y esta referencia es muy interesante. El papel de el papel